Bueno, yo, buenas tardes, voy a referirme al pensamiento político del disidente chino Liu Xiaobo. Un poder que mata es repugnante, un poder que miente para defender los asesinatos que comete es despreciable, y una nación que lo tolera es desesperante. Liu Xiaobo, La filosofía del cerdo y otros ensayos. ¿Quién es Liu Xiaobo? Liu Xiaobo ha sido bautizado por Amnistía Internacional como el apóstol de la libertad, como el sí campeador chino, y fue en vida un filósofo, literato, poeta, académico, pero fundamentalmente en su última etapa de su vida, después de las matanzas del Tiananmen, fue un hombre de pensamiento y de acción, que luchó más que nadie para enfrentar al régimen comunista chino en defensa de la democratización, las libertades y los derechos humanos en ese país. Por esa noble misión fue condenado a 11 años de prisión y estando recluido en la cárcel por sus ideas y por sus luchas, le fue concedido en 2010 el Premio Nobel de la Paz. Y ese es el título más importante que ostentaba Liu Xiaobo, fue el título de ciudadano. Él fue un gran constructor de lo que hoy, digamos, en ciencia política llamamos esta nueva, digamos, ítem del catálogo de la ciencia política como ciudadanía. Él luchó por los ideales republicanos, democráticos, pensando más que nadie en lograr una nación liberal en donde la libertad, la democracia y los derechos humanos fuesen una realidad. Bueno, defensor de la resistencia pacífica y de la no violencia, admirador de Mahatma Gandhi y Nelson Mandela, creyó firmemente en esa premisa. Uno de los principios centrales de su pensamiento y obra fue el espíritu de la resistencia pacífica y el de la no violencia, justamente con la idea de alcanzar una China republicana, democrática y plural. En estos días, hoy, en Hong Kong, se está realizando una huelga general, después de 9 semanas consecutivas en donde ha existido una gran represión y casualmente en el mes pasado existieron 3 hechos que están vinculados a la persona que yo me voy a referir ahora. En el distrito comercial de Bay de Hong Kong, el 13 de junio se hizo una vigilia por este pensador chino y jóvenes menores de 16 años han construido un muro donde pegan papeles en defensa de la democracia. Eso está ocurriendo en estos minutos donde hay una huelga general en Hong Kong. Para ubicarnos sobre la personalidad política de Liu Xiaobo, tengo que entender el contexto en que vivió y desarrolló su pensamiento político el Premio Nobel de la Paz 2010. Nace en 1955 en pleno proceso de la Revolución China, como ustedes saben, el proceso que se inició en 1927-1949, que terminó con los grupos nacionalistas del Kuomintang de Chiang Kai-shek y los comunistas del Partido Comunista de Mao Zedong. Cuando tiene 3 años ocurre el famoso gran salto adelante, que es la política agrícola que quiere implementar el señor Mao Zedong para, digamos, en su concepción distinta del marxismo-leninismo, él creía que el campesinado era el actor principal del proceso, es decir, a diferencia de los rusos y del marxismo-leninismo clásico, el actor principal de la revolución maoísta era el campesinado. En ese gran salto adelante se produce un objetivo, a veces, que era eliminar las 4 plagas, es decir, los gorriones, lo que en la jerga científica se conoce como pastéis domésticos, las moscas, los mosquitos y los ratones. Eso cortó la cadena fátrica y produjo un gran desequilibrio ecológico. Ese desequilibrio ecológico trajo como consecuencia la plaga de las langostas que se devoraron las cosechas y trajo como consecuencia que muchos chinos comieran las cortezas de los árboles para poder sobrevivir. Se calcula que murieron
en ese proceso del gran salto que va desde 1958 a 1962 entre 10 y 20 millones de personas. Mao Zedong es el líder del siglo XX que más personas mató. Según algunas estadísticas, 75 millones de personas. Esta política delirante del maoísmo, que produjo realmente una situación gravísima, que terminó comprando gorriones a los rusos, trajo otro proceso que también desencadenó en un final trágico, que fue la gran revolución cultural. En esa revolución cultural, aquí ya tiene 7 años, el pensador, el filósofo, literato, poeta, Mao persigue a los terratenientes en una cantidad de 2 millones y a su muerte termina con la famosa Banda de los Cuatro, liderada por su mujer. Aquí comienza un nuevo proceso interesantísimo, que es el de la reforma y la apertura, que realiza Deng Xiaoping, la famosa reforma del 78. Se dan 2 sucesos importantísimos en este momento en China. Uno es el fenómeno de Deng Xiaoping de las 4 reformas, es decir, la reforma de la apertura, por un lado, apertura libre, restricta, de doble vertiente, interna, externa, y la apertura con inversiones extranjeras y flexibilización laboral, y por otro las 4 modernizaciones: la modernización de la agricultura, la modernización de la industria, la modernización de la defensa nacional y la modernización de la ciencia y tecnología. Simultáneamente se da, después de los sucesos de la gran revolución cultural, lo que se conoce como la primavera de Pekín, el muro de la democracia. Ahí hay un líder que actualmente vive en los Estados Unidos, que es Wei Jin-sen, que provoca, realmente solicita reformas democráticas, y es lo que él bautiza como la quinta modernización. O sea que frente al pragmatismo político chino y al economicismo extremo de los chinos, hay ya una corriente, por supuesto perseguida en ese momento, que dura una primavera nada más, dura meses, que plantea reformas políticas en China. Bueno, ubicados este contexto en donde Xiaobo desarrolla sus primeros años de vida, como dijimos, nace en el noroeste de China el 29 de diciembre de 1955, y por disposiciones del régimen maoísta sus padres son mandados a sectores agrarios a trabajar. Él también termina su colegio secundario y es mandado a una comunidad rural, y luego termina, para comenzar sus estudios, trabajando como pintor de brocha gorda en una empresa Changchun en China, y comienza su etapa de los estudios. Estoy dando unos breves datos biográficos para pintar la personalidad. Comienza en la Universidad de Jilin y después en la Universidad de Pekín. En la de Jilin realiza un Bachelor of Art y una maestría en literatura fundamentalmente, pero después recibe un doctorado en filosofía en la Universidad de Pekín. Es interesante leer la reflexión que hace sobre la educación que recibe, esa educación donde juega la filosofía china por un lado, donde juega el marxismo, leninismo, maoísmo cerrado, y también el proceso de apertura que se estaba iniciando en su país. Y él dice: en la educación ortodoxa comunista que recibimos, solo aprendimos de revoluciones, una dedicación sin consideración a uno mismo, en el espíritu de no tengas miedo a las dificultades, no tengas miedo a la muerte, en los que predominan los conceptos y la cultura de la fría lucha de clases, que carecía de todo sentido de humanidad y promulgaba el odio a los demás y el uso de un lenguaje de violencia. Nunca recibimos una educación que se aproximara a la vida y que mirara hacia la tierra, una que respetara a los demás. Comienza otra etapa interesantísima en la vida de Liu Xiaobo, que es sus viajes al exterior. Esto le permite tener una percepción, le permite mundaneidad, es decir, situarse en el mundo. Y realiza viajes académicos
a 3 universidades. Una a la Universidad de Oslo, Noruega, un segundo viaje a la Universidad de Hawái, pero el más importante es a los Estados Unidos, a la Universidad de Columbia y al Barnard College, donde va a enseñar ciencia política. Por esos años fui a dictar una conferencia sobre el Plan Austral y el amigo Crispin, hijo, y la decana de la Facultad de Columbia me presentaron a Luis Chabot en el salón de arriba donde entregan los doctorados de la Universidad de Columbia. Fui la única vez que lo vi. Después, cuando me tocó el honor de compartir todo un día con el Dalai Lama en la Argentina, en La Plata, el Dalai Lama, juntamente con Václav Havel, el líder yugoslavo, y también con el escritor Vargas Llosa, son las personas que más han defendido a la vida de este hombre que murió de cáncer terminal preso en China. Es decir, importante esto de Estados Unidos, porque él adquiere una serie de conocimientos que le van a modificar sustancialmente su pensamiento. Ese pensamiento que pasa por diversas etapas. Una primera etapa donde tenemos la filosofía china de Lao Tse y el taoísmo, de Confucio y el confucianismo, y también el neoconfucianismo, del moísmo, de Sun Yan, del teórico político del Estado Qin y del fundador del legalismo Mencio, y también del conocido filósofo Xiu Zi, que es un neoconfucianista y uno de los primeros contractualistas. Poco conocido este dato, porque generalmente cuando hablamos de los contractualistas hablamos de Rousseau o de los neocontractualistas, que son los del siglo pasado. En segundo lugar, como dije, abreva en el marxismo, en el marxismo-leninismo, con esas diferencias que puntualicé. Y por último, en el proceso de reformas, que él critica ampliamente por considerarla de corte materialista y de un pragmatismo político-económico exacerbado. Esa crítica que él realiza la orienta, la destina puntualmente a los valores del confucianismo, a los valores del marxismo-leninismo y del maoísmo, y, como ya dije, al materialismo y al pragmatismo del presente. ¿Cuál es la preocupación principal en el pensamiento político y filosófico de Chabot? Es transformar la sociedad china en una estructura pluralista, democrática, donde tengan como valores fundamentales la libertad y los derechos humanos. Uno de sus biógrafos, Martín Tianchi, dice: en este proceso inspiraron a Luis Chabot no solo las ideas de científicos y filósofos occidentales como Kant, Foucault, Berlín, sino que también investiga y adopta la política práctica europea y angloamericana de, por ejemplo, Abraham Lincoln, Martin Luther King y Václav Havel, las teorías del liberalismo y la ciencia económica de autores como von Hayek, sin olvidar las profundas huellas que dejaron también elementos cristianos de tradiciones éticas, filosóficas occidentales en su nueva orientación intelectual. Bien, de toda su estructura del pensamiento filosófico, si tenemos que enumerar todos los abordajes que realiza a lo largo de su vida intelectual y después en la acción política concretamente, mencionamos la metafísica, la filosofía, la crítica al economicismo como concepción de vida, el materialismo y el pragmatismo, y fundamentalmente es un defensor de la libertad de expresión y los derechos humanos, también del republicanismo, de la democracia, la participación, la ciudadanía. Es un crítico al poder, es un defensor de los derechos humanos. Y también no podemos dejar de mencionar sus abordajes sobre la nación, su crítica al nacionalismo, la importancia que le otorga a la sociedad civil y el carácter pernicioso que denuncia permanentemente de la lucha de clases, y propone fundamentalmente una armonización social y la debilitación del concepto de enemigo,
y la temática del odio como uno de los ejes privilegiados de su pensamiento. Sobre la metafísica, Schiavone habla en dos obras, En la niebla de la metafísica y Encaminando desnudo hacia Dios. Otras traducciones de esta obra es que el hombre camina desnudo hacia Dios. Sobre la temática de la libertad escribe tres obras, Estética y libertad, La libertad en China radica en la sociedad civil y la tercera, En búsqueda de la libertad. Es interesante esta primera obra sobre la libertad y estética, publicada en 1988, en donde este autor conecta aspectos filosóficos, psicológicos y sociológicos relacionados entre la estética y la libertad humana. Y dice sobre la libertad, Antonio, que hablábamos recién. Recordábamos al profesor Linares Quintana, que está aquí, en un cuadro que decía que la historia del hombre es la historia de la libertad. Y dice Schiavone, la libertad es un valor en sí mismo y por sí mismo, porque sin él los seres humanos nunca podrían desarrollar todo su potencial. Sobre la libertad de expresión, dice este autor, cito, la libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar la libertad de expresión es insultar a los derechos humanos, es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad. Hay una obra que ha sido citada, inclusive lo que a mí me llama poderosamente la atención, hace un rato le comentaba al doctor Martino, que en el Instituto Confucio de La Plata, Francesca, que es su directora, ha citado este libro con las implicancias y las consecuencias que le puede traer, que es La filosofía del puerco y otros ensayos. Este es un libro que Gallimard no ha editado en español, Gallimard lo ha editado en 2011 en francés. Ustedes se preguntarán, ¿por qué el título de este libro? Louis dice, el cerdo come y duerme, pero no hace preguntas. Es una visión crítica contra la tradición china y el confucianismo y la ideología comunista, en donde él sostiene que no solo hay que darle la prioridad al bienestar exclusivamente económico, eso no favorece al hombre, sino lo transforma en un cerdo, es decir, satisfacer las prioridades básicas solo en clave económica, sino la atención integral de las aspiraciones humanas más altas, no significa para el autor que desarrollo humano, sino una involución al cerdo animal. Aquí entra un comentario de María Francesca Estariano, esta italiana, que es la directora del Instituto Confucio de La Plata. Dice, como vimos en el proverbio tradicional chino, los libros son los compañeros de los maestros, mientras que los cerdos de los pobres. Bueno, en esta obra también habla de la nación, del nacionalismo, de la nación liberal. También escribe un libro sobre los intelectuales chinos contemporáneos y la política china, etcétera, etcétera. Pero hay una obra que está dedicada a una matanza que ocurrió el 4 de junio de 1989, cuando durante 2 meses, entre mayo y junio de 1989, comienzan los estudiantes y algunos trabajadores a realizar movilizaciones, y que eso comienza con el famoso matanza del Tiananmen, donde según los chinos murieron 1000 personas, pero según los servicios británicos dicen que murieron 10.000. Y él escribe esta obra, que es la elegía del 4 de junio. Una elegía, como todos ustedes saben, es una canción fúnebre. Es una canción en general individual, que manifiesta un dolor producido por un suceso desgraciado, y suelen ser de diversos tipos las elegías. Pueden ser familiares, heroicas, apasionadas, y recordarán ustedes en el campo de la literatura, fundamentalmente a Garcilaso de la Vega, o la elegía que escribe Jorge Manrique
a la muerte de su padre, o la famosa elegía que escribe Federico García Lorca al torero Ignacio Mejía en 1934, o la que escribe Miguel Hernández al periodista Ramón Sigé. En general, todas las elegías tienen como denominador común, como dije, son personales. En cambio, esta elegía del 4 de junio es una elegía que contiene no solamente 35 elegías dedicadas a las madres de la Plaza del Tiananmen, sino 4 poemas a su mujer, que también se llama Liu Xia, que no se sabe dónde está, algunos creen que está en Alemania en este momento, perseguida, por supuesto, por el poder autoritario chino. En este libro, nada más ni nada menos, voy a decir las palabras que el Dalai Lama dice aquí en este prólogo. En su colección de poemas titulados Elegías del 4 de junio, Liu Xiaobo brinda un vivo homenaje a los sacrificios que se llevaron a cabo durante los sucesos que ocurrieron en la plaza del Tiananmen. La valoración que merece esta obra es que este poemario es considerado una ofrenda a una revolución frustrada e inocentes asesinados, a los olvidados con justeza. Se ha dicho por un lado que las elegías de Liu Xiaobo forman parte de esa tradición sociocultural de la memoria que crea espacio, y por otro, que se trata de una obra de final abierto, que no es ni gesto monumental ni epitafio cerrado, sino de una obra chamuscada por la realidad, empapada de sangre derramada, sombreada por la memoria del desastre, una obra en espera que las almas difuntas tomen vuelo y abandonen sus tumbas. Aquí me viene a la memoria, Xiaobo es un poeta, pero también es un hombre de acción, aquello tan sabio del presidente John Fitzgerald Kennedy. Si hubiera más políticos que supieran de poesía y más poetas que entendieran de política, el mundo sería un lugar un poco mejor. Ahora me voy a referir, para ir ya entrando al final, a un documento político. Yo no quiero comparar a Xiaobo con Tocqueville, pero es este documento político, de aquí ustedes pueden disponer, este documento político, que es la Carta 08, el manifiesto de la disidencia china, está volcado el pensamiento de este hombre que quiere hacer una nación liberal en Chile, que quiere una constitución democrática, y que luego enumera en 19 ítems todos los postulados de su propuesta política, y por esto va preso, y por esto muere en la cárcel. La Carta 08 es un manifiesto por los derechos humanos y por la democracia, y por el Estado de Derecho, por supuesto. Es una plataforma política de la disidencia china publicada en diciembre de 2008 y firmada por 300, nada más, entre intelectuales, abogados, campesinos, militantes, algunos funcionarios, todo esto a algunos les trajo muchos problemas, que tiene como propósito principal promover la reforma política, la democratización y la puesta en vigencia de un Estado libre y democrático y constitucional en la República Popular China. Esta carta tiene antecedente en una carta del 77 que se da en Checoslovaquia, cuando el régimen de Ušák, por Václav Havel, que es uno de los que ha prologado este libro, también muy importante, No tengo enemigos, no tengo odio, que es el alegato político que el autor realiza cuando es juzgado. Es interesantísimo el proceso judicial, sumarísimo que le hacen, está aquí en este libro. Václav Havel es uno de los que más ha difundido el pensamiento de Liu Xiaobo y la obra. Este documento tiene 4 partes: un preámbulo, una parte donde establece los principios fundamentales y una tercera parte que habla de qué nos hacemos responsables y, por último, comentarios finales. En primer lugar, en el preámbulo, es como todos los preámbulos de carácter histórico, menciona los 100 años de la Constitución china, menciona el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, los 30
aniversario del Muro de la Democracia, recuerdan de esa primavera de Pekín que había hablado hoy, del 10º aniversario del Pacto Internacional de Derechos Cívicos Políticos de las Naciones Unidas por parte de China, porque China ha firmado los derechos humanos, pero no los ha incluido en la Constitución, pero no los respeta, y los 20 años de la masacre del Tiananmen. Es decir, enumera los cambios históricos que se han dado en el siglo XIX y XX en la nación china, y también los sucesos más importantes, que es precisamente este tema de la plaza del Tiananmen. En la segunda parte, el autor establece los principios fundamentales que guían este documento, y que son la libertad, los derechos del hombre, la igualdad, el republicanismo y la democracia. Y los tres principios democráticos que establece, yo creo que se resumen en la fórmula jeffersoniana, es decir, y también del presidente Lincoln. Es un hombre que abreva evidentemente en el pensamiento norteamericano, está visto esto. En la parte tercera del documento, que es Preeconomizamos, ahí está desarrollado taxativamente en 19 ítems lo que quieren hacer en China, concretamente. Hay una crítica al autoritarismo, no solamente chino, sino que el autoritarismo está en declive en el mundo, dice el documento. Que ya no es la hora de los emperadores ni de los señores feudales, sino que el protagonismo principal y los dueños de los estados son los ciudadanos. De ahí lo que al inicio de mi exposición dije que era una postura ciudadanista o de construcción de ciudadanía. Y enumera esos 19 puntos, que son una nueva constitución, la separación de poderes, una democracia parlamentaria, una magistratura independiente, el control público de los funcionarios, la garantía de los derechos humanos, la elección de las autoridades, la igualdad entre la ciudad y el campo, la libertad de asociación, la libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la educación cívica, la protección de la propiedad personal, la reforma financiera y fiscal, la seguridad social, la protección del medio ambiente, una república federal y la verdad en la reconciliación. Como observamos, en estos 19 puntos se peticiona a las autoridades chinas la implementación de reformas políticas y la plena vigencia de los derechos humanos y la democratización de la República Popular China. En el comentario final hace dos conclusiones, para mí que son interesantes, que dice que desgraciadamente hoy China es la única potencia entre los principales países que sigue prisionera de un concepto autoritario y que la democratización en China no puede retrasarse más. Muy bien, ¿qué respuesta tuvo de la burocracia del Partido Comunista Chino la Carta 08? Bueno, por supuesto fue tildada de anticonstitucional y subversiva. A consecuencia de ello, de la publicación de esta carta, es sometido a un juicio y por tercera vez lo meten preso, en total estuvo como 15 años preso, y condenado a 11 años de prisión, donde le sacaron un lápiz, el papel, para que no escriba poesía, y por supuesto lo aislaron como la peor rata humana que, digamos, pueda existir. La izquierda, siempre la izquierda, por desgracia, ha afirmado que la Carta 08 no es otra cosa que la resurrección de un régimen capitalista neoliberal con superestructura parlamentaria y multipartidismo burgués. El último tango en Pekín. Black Havel dice que la Carta 08 de Louis Xiaobo no solo articuló una visión alternativa de China, sino que produjo y animó a los jóvenes chinos a llegar a ser políticamente activos, al proponer los cimientos de una democracia constitucional y pluralista. Bueno, como ustedes conocen, en 2010, precisamente en diciembre de 2010, le fue otorgado
el Premio Nobel de la Paz. Después de largos debates, el comité del Instituto Nobel decidió en octubre de 2008 concederle el Premio Nobel de la Paz. Por supuesto, por su largo trabajo no violento a favor de los derechos humanos en China. Por supuesto, no pudo recoger el premio, es decir, lo que se conoce en el mundo como la silla vacía, aquellos que tienen todos los premios Nobel y la silla vacía. No se le pudo entregar ni la medalla ni el diploma, lo cual originó protestas mundiales. Esto no ocurrió por primera vez, ocurrió con el periodista von Josefy durante el nazismo, que tampoco le permitieron retirar el Premio Nobel de la Paz. Y también, si bien lo retiraron familiares, no pasó en este caso porque a la mujer no la dejaron viajar, ocurrió con Sakharov, Lech Walesa y Suu Kyi. Bien, la ceremonia fue muy altamente emotiva, con aplausos y presencias importantísimas. El 10 de diciembre de 2010, en la pieza central de Oslo, con la presencia del rey Harold V y de su esposa, la reina de Suecia, Sonia. Y lo notable fue el boicot internacional que China organizó contra este acto del Premio Nobel, y numerosos países no asistieron, como Rusia, Arabia Saudita, Irán, Kazajistán, China, Pakistán, Vietnam, Túnez, Egipto, Sudán, Marruecos y de América, Cuba y Venezuela, quienes no asistieron, por supuesto, a la ceremonia. La ceremonia fue altamente emotiva, concurrieron muchas personalidades, para mí la más destacada, la actual presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, una mujer extraordinaria que ha sido por muchos años representante. El actor Denzel Washington también asistió al evento, y Anne Hathaway, recordarán ustedes, la actriz de la película Los Miserables. Bueno, Lagan dijo en el acto: lamentamos que el ganador no esté presente hoy. Y la actriz Liv Ullmann leyó el alegato "No tengo enemigos, no conozco el odio", que es el alegato jurídico que hace Liu Xiaobo frente al tribunal chino que lo condenó. Bien, Liu Xiaobo finalmente, y ya para terminar, murió el 13 de julio de 2017 en Zhejiang, China. Las autoridades chinas consideraron que era un peligro dejar su cadáver o una tumba que, digamos, depositara su cuerpo, y ordenaron a la familia cremar y tiraron sus cenizas al norte del mar Chino con crisantemos blancos y amarillos, que es una flor internacionalmente muy conocida, que representa la verdad, la lealtad y el amor, que fue lo que predicó, digamos, Xiaobo en toda su vida, es decir, los valores. Acompañados por el Requiem de Mozart, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino dijo que el mundo no debe inmiscuirse en los asuntos internos chinos, y que aquel premio Nobel había sido una blasfemia. Por último, para concluir, digo que el filósofo, escritor, poeta, activista y disidente chino Liu Xiaobo fue el hombre que le dijo la verdad al poder, y como muchos líderes de todos los tiempos, murió defendiendo esa verdad. Al mejor estilo gandhiano, el Premio Nobel de la Paz 2010 vivió como un verdadero intelectual comprometido que dirigió sus pensamientos y acciones a la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos en China. Sin lugar a dudas, Liu Xiaobo fue el disidente que reclamó más claro y más alto que nadie la democracia en China, pero para el Partido Comunista Chino fue solo un subversivo, criminal
y el principal enemigo interno de la burocracia denominada República Popular China. Para cumplir con su misión, el mensajero de la paz optó por no irse ni huir de su país natal, ni aceptar el exilio dorado académico que muchos países le ofrecieron. Como un verdadero líder carismático, moral y responsable, se constituyó en un valiente, tenaz luchador contra el autoritarismo imperante en China y también en la voz y en el defensor de los derechos humanos, la democracia y la libertad de expresión en ese país. Liu Xiaobo fue y es considerado como el activista social más importante de la era contemporánea china y como un firme defensor de la no violencia y la resistencia pacífica. Desde sus más profundas convicciones pensaba en los cambios políticos debían originarse desde la ciudadanía y estar guiados por los ciudadanos. Él comprendió mejor que nadie que la evolución era y es la única revolución posible. En cambio, los burócratas del régimen totalitarismo comunista de ideología y partido único no lo entendieron. Luis, entre el tiempo de la democracia y la violencia de los autoritarios, con inteligencia y con una firme voluntad pacífica, buscó el camino hacia un futuro mejor. Quizás el soñador de utopías que fue este eximio filósofo y poeta, sabía que la mayoría de las veces los caminos de las utopías encuentran posibilidades lógicas. Finalmente, poseedor de una gran fuerza para luchar por lo que creía un modo no violento, jamás fue un timorato. La fundación de un centro Pen chino independiente, sus escritos, la redacción y la revisión de la Carta 08 representan claramente el espíritu de la resistencia pacífica. Por todo ello, decimos que Liu Xiaobo fue el apóstol de la libertad, de la defensa de la democracia y los derechos humanos. Desde este presente descubrimos que no hace falta preguntarnos cómo murió Liu Xiaobo, sino fundamentalmente cómo vivió. Sus escritos y sus luchas abrieron un camino en la historia de un pueblo, sin libertades ni derechos. Durante su vida él supo más que nadie que las preguntas fundamentales son más importantes que las respuestas y que en el desprecio del poder está todo el poder. Nada más justo y aplicable para honrar su memoria y legado que el célebre epitafio que rezaba en las tumbas de los viejos emperadores chinos: fuiste grande por todos y para todos. Bueno, muchas gracias. Realmente es una evocación extraordinaria. Hay momentos que vale la pena hacer este tipo de evocaciones.